el sol se puso rojizo. Nada presagiaba que un rato después habría de acontecer el ciclón. Notablemente, el ciclón fue una especie de chicotazo que asoló una franja de aproximadamente 50 metros de ancho y que recorrió la geografía de esta franja en dirección sur-norte o suroeste a noreste de la ciudad de Encarnación, devastando todo lo que encontró a su paso. Estas imágenes que ustedes están viendo acá parecían al viejo muelle encarnaceno que se había construido un tiempo atrás y nunca llegó a terminarse totalmente. Si bien es cierto, ya se le dio alguna suerte de uso, nunca llegó a usarse, digamos que totalmente finalizado. Una estructura de hierro, de piedras y cemento, tremendamente duro, y unas vías de hierro muy fuertes quedaron como mudos testigos de la fuerza del viento en aquella ocasión. Una fuerza tan grande que habría comenzado en las mediaciones del río Paraná y devastó todo esto. Mucha gente que vivía en Encarnación en aquel entonces, fuera de esa franja, sintió los efectos de una fuerte tormenta, pero nada más que una fuerte tormenta, un viento fuerte. Muchísima gente de Encarnación no se percató de lo que realmente estaba aconteciendo en esa franja donde la destrucción, como había dicho recién, fue total. Recién, minutos después, horas después, y para mucha gente al día siguiente, pudieron darse cuenta de la magnitud de este fenómeno natural que había afectado tan grandemente y por única vez en lo que recuerda la historia de nuestra comunidad aquí en Encarnación. Mucha gente falleció. Muchas cosas se cuentan de aquel entonces respecto a lo que había acontecido en aquel día. Una ciudad destrozada psicológicamente y físicamente, desde luego, y había enlutado a muchas familias encarnacenas. Inclusive, después de este acontecimiento se habían hecho comisiones de reconstrucción y habían gestionado ante organismos nacionales y también extranjeros una suerte de ayuda. Se cuenta de que vino una ayuda muy importante y ahí una vez más se notó lo mala que es alguna gente. Esa ayuda no llegó a destino en la dimensión que hubiese sido deseable. Se cuentan hechos tristes y lamentables que deberían avergonzar a mucha gente. Un pariente mío, Salomón Yunis, perdió a varios de sus hijos en ese ciclón. Y cuentan sus familiares que él, aprisionado entre los escombros de su casa, veía agonizar a algunos de sus hijos y alguna gente que se acercaba al lugar, en vez de prestar ayuda a los hijos que agonizaban y que contaban con el clamor de ese padre, sencillamente se surtían de productos de su bien nutrido almacén antes que dar la ayuda que hubiese sido deseable y humano en una situación tan lamentable, tan triste como la que vivió la ciudadanía encarnacena. Pero al mismo tiempo tenemos que contar de hechos realmente extraordinarios, de valor, de entrega total de una calificada población encarnacena, que sin pensar en consecuencias se lanza decididamente a ayudar a las familias afectadas en aquella ocasión. Y ni qué decir aquel ejemplo extraordinario de dos extranjeros casualmente alemanes residentes en Encarnación, don Jorge Memel y el reverendo padre
José Creuser, quien sin pensar en lo que pudiera acontecer en sus propias vidas, se lanzan a cruzar el río Paraná simplemente en una canoa impulsada por los remos de alguien que durante el transcurso de este programa vamos a hacer un comentario especial porque merece indudablemente un testimonio de reconocimiento de la ciudadanía encarnacena, alguien que pasa un poco en el olvido. Mediante esta decisión se llegan a la ciudad de Posadas, que ni siquiera se imaginaban lo que había estado aconteciendo un ratito antes en Encarnación. Prestamente la gallarda Posadas se une en brigadas de socorro hacia Encarnación. Y al ratito nomás vienen médicos, medicamentos, mantas y personas a socorrer a la ciudad castigada por este ciclón. A través de este programa Raíces estamos diciendo nuestro reconocimiento a la ciudad de Posadas por esta actitud tan valiente y que demuestra a las claras la sana intención de siempre de lograr una genuina integración entre nuestros pueblos. Noche triste, desolación y muerte. 500 casas destruidas, familias enteras perecen aplastadas, centenares de heridos, escenas indescriptibles. El fenómeno aéreo bosquejado precedentemente dio comienzo a su tarea devastadora más o menos a las 6:20 de la tarde. Usted se da cuenta, casi coincide con la puesta en el aire de este capítulo de Raíces que compartimos con ustedes. Si bien es cierto, hay tristeza, hay dolor en el recuerdo de muchas familias, también hay que enfrentar la cosa con optimismo y con realismo. Hay muchos testimonios de alegría, de solidaridad, tanto del pueblo de Posadas como de la colectividad de Uruguay, de Brasil, de muchos puntos del país. Según este material, Encarnación, catástrofe del 20 de septiembre de 1926, escrito 2 años después por Orangel del Mar, tiene testimonios de los donativos y de los lugares de donde venían los donativos y de los montos cuantificados en pesos de la moneda corriente del Paraguay en aquel entonces. Todo lo que se había obtenido en concepto de aportes de distintos sectores ascendían a unos 6.000 y tantos pesos de la moneda de aquel entonces. Si hacemos una traslación del valor de la moneda en lo que respecta al poder adquisitivo de la moneda de aquel entonces con lo que tenemos hoy, podríamos significar que serían algo así como unos 10 millones de dólares. Suma nada despreciable teniendo en cuenta que las construcciones devastadas no tenían tal vez el valor material que pudieran tener hoy. Si bien es cierto, tenían un gran valor sentimental para toda la ciudadanía. La distribución se hizo a través de una comisión que se formara especialmente al respecto. Hubieron quejas de gente que manifestaba no haber recibido nada o haber recibido muy poco o haberse recibido muy tarde la ayuda.
pero habría que ubicarse en el momento aquel. Todo el mundo encimado, 400, 500, y en algunos casos se decían que más familias de damnificados que venían a exigir, a pedir, por favor, que le den lo necesario para reconstruir su vivienda. No habrá sido tarea fácil. Una de las personas a quien yo tuve la suerte de conocer todavía en vida fue don Aristides Campos, miembro de una de estas comisiones precisamente de distribución de los aportes recibidos. Y este señor, hasta donde yo lo conocí, merecía toda clase de confianza de parte de la ciudadanía. Grupos de extranjeros residentes acá se habían sumado entusiastamente a esta tarea de reconstrucción de la ciudad de Encarnación. Como decía, habrá habido mucho dolor y también hoy mucha gente estará diciendo gracias por un montón de cosas y ejemplos muy lindos. Compartíamos y compartimos con ustedes algunas imágenes de testimonios de gratitud de la ciudadanía encarnacena hacia especialmente la ciudad de Posadas. Ayer mismo en la Casa de la Cultura de la ciudad de Encarnación teníamos un encuentro con educacionistas, estudiantes de historia y también con algunos familiares descendientes de los protagonistas directos de la ayuda de Posadas hacia Encarnación. Es emocionante escuchar, por ejemplo, que una farmacia de la ciudad de Posadas proveyó todos los medicamentos que tenía en existencia, sin pretender cobrar nada. Anotaban en un papelito todo lo que se llevaba y pues se traía. Y no sé a cuánto ascendería todo. ¿Y sabe qué? Un tiempo después, algo así como 2 años después, el Estado paraguayo entregó la suma correspondiente a este propietario de la farmacia por todos los medicamentos. Pero el valor del dinero indudablemente no habría compensado en su justa medida la entrega, el desinterés de aquel hombre que de alguna manera con su farmacia seguramente mantenía a su familia. ¿Qué seguridad podría tener él de que le iban a pagar? Él sencillamente dijo, Encarnación está necesitando de mí y ahí estoy yo con todo lo que tengo. El estudiantado de la ciudad de Posadas se volcó a Encarnación a ordenar los escombros, a recoger algunos objetos que pudieran significar motivo de recuerdo a las familias afectadas. Y si usted y yo nos trasladamos mentalmente a aquel momento del amanecer del 21 de septiembre, cuando se iniciaba la primavera, un día fulgurante. Esa misma noche fue una noche de luna plena. Llanto y desolación en la ciudad de Encarnación. Y tal vez a la tarde del día 21, unos cortejos fúnebres como nunca se vivió en la historia de Encarnación y ojalá quiera Dios nunca más vuelva a vivirse. Yendo al cementerio de Encarnación, llevando a sus muertos. 100, 200, 300, pero ¿cuántos más como familiares dolidos? ¿Cuántos más con piernas o brazos cortados o con el corazón destrozado a consecuencia de aquello que había acontecido un 20 de septiembre hace 70 años atrás, precisamente en este mismo horario? Qué lindo es no tener mucha arteriosclerosis para no olvidar anécdotas y recuerdos de aquel momento. Así se reconstruyó Encarnación, sobre aquellos cimientos destruidos, con optimismo, con pujanza, con la presencia de extranjeros que siempre han sido parte de nuestra historia. Este capítulo de Raíces realmente pretende, de alguna manera, más que recoger nombres, recoger circunstancias, recoger anécdotas,
escenas de aquella guerra. Es posible solidarizarse con el dolor de algunas familias que todavía quedan aquí en Encarnación. En el salón, no sé si le dije ya, que en el salón de la casa de mis abuelos, de la familia de Abraham Yunis, donde hoy vive mi madre, fueron velados 17 cadáveres de familias conocidas. En el viceconsulado de la República Argentina fueron asistidos muchas familias, muchas tal vez no perdieron a ningún ser querido, pero sí perdieron sus enseres, su casa, su propiedad, su ropa. Si nos trasladamos a aquel momento, ¿cuánta gente tenía necesidad de cocinar algo para su familia, para sus hijos? ¿Cómo habrá amanecido Encarnación aquel 21 de septiembre de hace 70 años, con el inicio mismo de la primavera? Qué montón de cosas, qué montón de historia que queda simplemente en el recuerdo. Y entre tantos recuerdos, algo que todavía le debe la ciudadanía encarnacena a través de una decisión que debería partir del Consejo Municipal de nuestra comunidad. Un reconocimiento a Juan Perotti. Una hija de él todavía vive en la ciudad de Posadas, se llama Celia Perotti. ¿Usted sabe quién fue él? Cuando ocurría el ciclón, cayeron columnas de luz por doquier. Estaba la lluvia, estaban las casas caídas, la gente que corría tratando de socorrer alguna que otra. Y la usina seguía funcionando. Seguía viniendo la corriente eléctrica a través de esos cables pelados. ¿Cuánta gente pudo haber muerto electrocutada si este señor Juan Perotti, arriesgando su propia vida, fue a tomar las máquinas o las llaves generales de la usina y apagar o cortar la corriente? Y esta acción de él indudablemente salvó la vida de mucha gente, pero le costó la vida a él. Con esa acción decidida, él logra interrumpir el suministro de energía eléctrica a la ciudad de Encarnación, pero recibe una descarga mortal. No hay una calle que recuerde la memoria de este hombre que con su acción, al igual que la de Jorge Memel y del padre José Kreuser, haya permitido salvar tantas vidas. Y es bueno ser reconocidos. Reconocidos a la gente de Posadas, a estas personas que acabamos de mencionar, a un desconocido que también viajó en la canoa que llevara a Jorge Memel y al padre José Kreuser, que ni usted ni yo lamentablemente recordamos el nombre de esa humilde persona que habría ido, según nos narraban algunos familiares del señor Jorge Memel, acompañando en esa embarcación, tal vez un conscripto, tal vez un peón, pero la historia no lo recuerda con nombre. Por ahí alguna gente dice, sí, creo que se llamaba así o creo que se llamaba, pero no tenemos un dato cierto al respecto. Pero también honramos su memoria en esta ocasión. Este es un programa cargado de emoción, de reconocimiento, de historia, de testimonios, de fotografías, que a través de este capítulo de Raíces compartimos con la teleplatea de Canal 7. No sé si decir esto es todo, pero sí es un momento de recordación con honda o emoción a lo que acontecía en este mismo horario hace 70 años atrás. Y acciones como aquella en el que demuestra que el hombre debe estar unido, más allá de las circunstancias, que liberales, que colorados, que encuentristas, que federalistas, que lo que sea, que argentinos, que paraguayos, la hermandad de la raza humana por sobre las circunstancias. Ese es el ejemplo que queremos dejar en este momento. Que por siempre sepamos, por sobre las diferencias y circunstancias de algún momento determinado, saber andar hermanados en la vida, como si fuese de alguna manera el último momento en este nuestro planeta Tierra. Que Dios bendiga las mejores intenciones de cada uno de ustedes. Abrazamos con hondo sentimiento a los familiares de aquellos que perdieron algún ser querido y prometemos reencontrarnos, Dios mediante, la próxima edición de Raíces, que posiblemente sea
en unos días cercanos al 29 de septiembre para recordar con testimonios y con imágenes lo que acontecía en el año 1932 allá en el Chaco, en Boquerón. Hasta entonces.